estudiado ya todo el activo, que era un extenso. Vamos a empezar a estudiar el pasivo. Ustedes saben que el pasivo se divide en dos grandes grupos, el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. Entonces, empezaremos estudiando ahora el pasivo a corto plazo. Tienen ustedes el material correspondiente. En forma general, podemos decir que el pasivo representa al conjunto de obligaciones reales que tiene una empresa, una sociedad o una entidad. En consecuencia, como dice en la parte introductoria, la presentación correcta de los valores del pasivo en los estados financieros, en este caso en particular en el estado de situación financiera o balance general, conlleva una importancia tan grande como la de los valores del activo, puesto que una inadecuada evaluación de sus componentes, es decir, del pasivo, repercute directamente en los resultados operativos y distorsiona la situación financiera y patrimonial de la empresa. Entonces, tiene que haber, bueno, no digo solamente en el pasivo, en el activo, pasivo, ingreso, egreso, etc. Tiene que haber una evaluación razonable, adecuada, puesto de lo contrario, eso repercute en los resultados y la situación financiera de la entidad. Concepto. Son obligaciones económicas de una empresa reconocidas y medidas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia para nosotros. ¿Está claro? Los pasivos también incluyen ciertos abonos diferidos que no son obligaciones, pero que se reconocen y miden de conformidad con los mismos. Bien. En este caso se refiere a los créditos diferidos. No es muy común, pero puede presentarse. Por ejemplo, están las primas en la emisión de bonos, que vamos a estudiarlo, como dijimos, cuando vemos el pasivo a largo plazo. Están otros ingresos percibidos por anticipado o adelantado. ¿Está claro? Entonces, considerando todo ese aspecto y el nuevo marco conceptual, podemos mencionar lo siguiente. Son obligaciones presentes a la fecha de estados financieros, ¿ya? O en cualquier fecha, digamos el día de hoy, proveniente de operaciones o transacciones pasadas, o sea, que han ocurrido antes, tales como la adquisición de mercaderías o servicios, pérdidas o gastos en que se ha incurrido, y por la obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes que constituyen el activo. Consecuentemente, requieren para su pago el desembolso de efectivo o la prestación de un servicio. Entonces, ese va a ser nuestro concepto que vamos a manejar. Son obligaciones presentes provenientes de operaciones o transacciones pasadas. ¿Ya? Consecuentemente, requieren para su pago el desembolso del efectivo o la prestación de un servicio. Entonces, así vamos a poder saldar esa obligación. Los principales problemas relativos a los pasivos comprenden la determinación de todo el pasivo conocido, es decir, no tiene que faltar nada en el grupo del pasivo. Tiene que cumplirse con el requisito de integridad o totalidad. Y además su clasificación apropiada. Es decir, hay que clasificar el pasivo ya sea a corto plazo o a largo plazo.
o tal vez pasivos comerciales y otros pasivos que no son comerciales, que vamos a ir apreciándolo más adelante. Y también la asignación de importes monetarios apropiados, es decir, la correcta valuación del pasivo, ¿no? Sabemos nosotros que en algunas oportunidades las obligaciones pueden ser en moneda extranjera o con mantenimiento de valor. Y en esos casos hay necesidad de tomar en cuenta la cotización y el tipo de cambio de dichas monedas o de el indicador que se utilice con el mantenimiento de valor, etc. También ya conocemos parte de ello porque hemos estudiado cómo se actualizan o cómo se reexpresan. Características. Los hechos, operación o evento que originan a los pasivos pertenecen a un periodo pasado, ¿no? Es decir, no podemos asumir un pasivo futuro porque no sabemos cuánto y a quién vamos a deber, salvo las contingencias, como hemos estudiado en el tema de descuento de documentos, descuento de letras. Letras descontadas era un pasivo contingente. No sabíamos si iba o no a materializarse como obligación. Solamente se materializaba si se cumplía una condición. La condición era que el deudor no pague el documento, no cancele el documento. Y como nosotros hemos descontado, nosotros asumimos esa obligación. Ese caso podemos comentar respecto a que pueda haber pasivos contingentes. Pues dije, como dice acá, características. Los hechos, operación, eventos que originan los pasivos pertenecen a un periodo pasado. Ahora, el pasivo contingente que emerge del descuento de letras también es pues de un periodo pasado, pero solamente que en ese momento no es pasivo real, sino que cuando se materializa la condición de que no pague el deudor, recién se convierte en pasivo real. ¿Está claro? Otra característica. Implica el sacrificio futuro de dinero en efectivo, bienes o servicios, ¿no? Es decir, vamos a sacrificar el dinero. Ese dinero que podía habernos generado ingresos económicos. Pero como vamos a pagar el pasivo, vamos a renunciar inclusive a los ingresos económicos que pueda generar ese dinero. Por eso dice, implica el sacrificio futuro de dinero en efectivo, bienes o servicios. ¿No? Por ejemplo, bienes, ¿en qué caso sería? Cuando hay algún cliente que nos ha hecho un anticipo por la compra de bienes, entonces vamos a tener que entregar bienes. O tal vez alguna persona nos ha pagado por anticipado por un servicio que prestamos nosotros. Hay que cumplir con el servicio. ¿Está claro? Son, en este caso, lógicamente, en los dos últimos casos, sujetos a ajuste, ¿no? Otra característica, tercer puntito. El importe de la obligación es conocido y se expresan en la cantidad en la cual será liquidado eventualmente. Pues dice, es una obligación presente a la fecha de hoy o a la fecha de preparación de estados financieros. ¿Está claro? Ahora, dice mediante el pago en efectivo o menos frecuente en mercaderías o servicios, dependiendo de la naturaleza de la obligación. Inclusive, a veces hay obligaciones que nos van a generar accesorios, como son los intereses o el mantenimiento de valor o la expresión monetaria. Pero eso se calculará a su vencimiento, los dos. Bueno, no tenemos los dos, sino esos conceptos deberán calcularse al momento de la preparación de estados financieros. Y considerando, obviamente, el periodo transcurrido con anterioridad hasta la fecha de preparación de estados financieros, de corresponder hay que devengar los intereses. Y posteriormente a la fecha de vencimiento se cancelarán los intereses correspondientes devengados más los intereses por el periodo futuro hasta su vencimiento que corresponde. ¿No? Entonces, son puntitos que hay que tomarlos en cuenta.
Existen también obligaciones donde el importe de la obligación no puede ser determinado, sino hasta una fecha posterior, en cuyo caso se debe proceder a su estimación. Entonces, hay obligaciones. No podemos estimarlos. Decir, bueno, por ejemplo, el caso de las indemnizaciones. Las indemnizaciones no sabemos en qué momento vamos a incurrir, pero hay que estimarlo. Por eso creamos en la planilla de sueldos previsión para indemnizaciones. Es decir, vamos a crear un, una previsión, una estimación para hacer frente a una obligación, en este caso en particular, por las indemnizaciones que hay que pagar al personal. Porque no sabemos si en ese próximo año vamos a retirar a una persona de su fuente laboral o de la empresa, o si va a fallecer alguna persona que es dependiente de la empresa. Entonces, por eso se dice que la previsión deriva de prever, ¿no? O sea, hay que prever, hay que estimar, hay que, por si acaso, ni siquiera por si acaso, obligatoriamente hay que prever, en este caso por mandato de la legislación social, crear una previsión para indemnizaciones. Pero no es seguro si pagamos en ese año o en el subsiguiente. Por eso se llama, repito, previsión. Mientras que para aguinaldos nosotros hacemos una provisión. También es una obligación futura, pero vamos a hacer la provisión porque sabemos que tenemos que pagar y es cierto lo que tenemos que pagar. ¿Está claro? Entonces, esa es una provisión. También hay otro tipo de provisiones ya por servicios consumidos. Por ejemplo, la factura de luz de diciembre nos llega a la empresa en, digamos, en enero. Y al 31 de diciembre es el corte, el periodo o periodificación. Hay que estimar el monto que vamos a tener como obligación por concepto de consumo de energía eléctrica. O muchas veces la factura ya llega el 30 de diciembre, digamos. Pero nos dan plazo para pagar, inclusive podemos entrar en mora por 2 meses. Entonces, en ese caso, ya conociendo el importe, hacemos la provisión, ¿no? Las famosas cuentas por pagar. Esa también es una provisión. Pero se denomina ya cuentas por pagar porque ya es cierto, porque sabemos cuál es el importe exacto que debemos pagar. Por eso se llama cuentas por pagar. Mientras la provisión todavía es una estimación. La previsión es más aún, es incierto si se puede incurrir o no incurrir. Mientras la provisión es una estimación, pero sabemos que se va a incurrir en el periodo siguiente. Y la previsión, repito, se podrá incurrir en el mismo, en el periodo siguiente o en los subsiguientes periodos. Hay que diferenciar todo ello. Origen de las obligaciones. Transacciones terminadas de mercaderías o servicios cuyo título o derecho irrestricto de uso ha sido adquirido. O sea, puede generarse por transacciones que se refieran a compra de mercaderías o servicios consumidos. Entonces, nosotros hemos adquirido ya ese derecho, pero no hemos pagado. Y nos comprometemos a pagar en el futuro y así nace una obligación. Por eso dice origen de las obligaciones. Luego, cobros anticipados, recibo de dinero antes de despacharse las mercancías o prestarse los servicios. Famosos anticipo a clientes. O mejor dicho, anticipo de clientes. Luego dice adeudos provenientes de la adquisición de bienes o servicios, las compras a crédito, ¿no? Cobranzas por cuentas de otro, es decir, nosotros hemos cobrado por cuenta de otro. Por ejemplo, cuando nosotros cobramos el IVA, señores. Por eso se dice agentes de percepción a las empresas. Ellos perciben o cobran el IVA. Y no tienen que quedarse con ese importe es a favor del fisco, pues tienen que declarar cada mes cuánto han cobrado a favor del fisco y pagarlo, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa está relacionada con su cliente, una, dos personas. Pero el fisco es tercera persona. Entonces, la empresa por cuenta del fisco le cobra el IVA a su cliente.
con el compromiso de emposarlos, es decir, de pagarlos al fisco en los plazos establecidos. Luego dice obligaciones provenientes de actos contractuales, ¿no? Por ejemplo, un préstamo obtenido, ¿se dan cuenta? Obligaciones provenientes de la aplicación de normas laborales y sociales. En este caso tenemos la previsión para indemnizaciones, provisión para aguinaldos, por las primas, los pagos que hay que hacer a las diferentes entidades del Seguro Social a corto y a largo plazo, que vamos a estudiarlo más adelante. Luego, obligaciones provenientes de la aplicación de normas impositivas, ¿no? El impuesto a las transacciones por pagar, impuestos sobre las utilidades por pagar, las retenciones IUE, retenciones IT, etc. Préstamos de instituciones de crédito, de los bancos, de las entidades financieras. Luego, los sobregiros bancarios. Hemos hablado de sobregiros bancarios cuando hemos estudiado la cuenta del efectivo. La manera de recordar qué es un sobregiro bancario. El banco pacta la prestación de servicios a su cliente mediante un contrato. El cliente puede ser un cuentacorrentista, es decir, una persona natural o jurídica que ha aperturado una cuenta corriente en un banco. Y por tanto, en esa cuenta corriente hace sus depósitos y a través de ella efectúa sus pagos mediante la emisión de cheques. ¿Está claro? Entonces, puede darse el caso hipotético de que el cliente ha depositado 100.000 bolivianos. Entonces puede emitir cheques hasta 100.000 bolivianos. Pasado los 100.000 bolivianos ya no puede. El banco lo va a rechazar por falta de fondos. ¿Está claro? Pero muchas veces el banco con su cliente pacta que, aunque no tenga fondos, el banco va a seguir pagando sus cheques hasta un importe determinado. Digamos, hasta 20.000 bolivianos más, si no tiene fondos, puede seguir emitiendo cheques la persona. Puede ser más, menos. Estoy poniendo como ejemplo. Entonces, el banco pacta que, aunque no tenga fondos, puede seguir emitiendo 20.000 bolivianos más. 20.000 bolivianos adicionales que tiene para girar, aunque no tenga fondos, y los ha girado y ha emitido cheques por 20.000. A eso se denomina giro bancario. Entonces, se ha sobregirado en 20.000. Entonces, ¿a quién le debes 20.000? Le va a deber al banco. Entonces, es un pasivo. Después, con el primer depósito, segundo o tercer depósito, puede ir amortizando esos 20.000. En algunos casos puede cobrar intereses sobre esos importes y en otros casos no, porque es un servicio del banco para mantener a su cliente contento y que el cliente no abandone al banco. No, o sea, son políticas que adopta el banco, políticas operativas. Puede cobrar intereses sobre esos sobregiros o quizás no. Bien, eso es el sobregiro bancario. Da origen a un pasivo cuando el cliente se pasa del saldo que tiene emitiendo cheques. Otro, ciertos casos de obligación provenientes de operaciones bancarias de descuentos de documento. Acá el pasivo contingente. Ya pondremos entre paréntesis. Pasivo contingente, ¿no? Y ya sabemos cómo es el tratamiento contable, no vamos a hacer mayor énfasis. Estimaciones y acumulaciones. Estimaciones, las famosas previsiones y provisiones. Las acumulaciones puede ser de gastos y servicios ya utilizados y por los cuales no hemos efectuado el pago correspondiente y empezamos a acumular como cuentas por pagar.
¿Está claro? Luego las contingencias, muy parecido a lo que es los pasivos contingentes. Entonces ahí se originan las obligaciones. Tratamiento contable, considerando su saldo inicial de cualquier cuenta del pasivo, obviamente, a corto plazo. Se debitan por el pago de las obligaciones a su vencimiento, por amortizaciones o pagos parciales, por reclasificaciones y transferencias a otras fuentes, por cierre transitorio de gestión contable. Ustedes saben que para elaborar los estados financieros al 31 de diciembre en una empresa comercial, a esa fecha se hacen los asientos de cierre de las cuentas de ingresos y gastos. Y también paralelamente se efectúa cierre transitorio de las cuentas de balance. Entonces eso se denomina cierre transitorio de gestión contable, porque el cierre transitorio de cuentas de balance implica el cierre de las cuentas de activo, cuentas de pasivo, incluido cuentas de patrimonio. Y se vuelve a reabrir, por eso se llama cierre transitorio. Se abonan por las obligaciones contraídas durante el ejercicio, por actualización monetaria de las obligaciones en moneda extranjera, ¿no? Entonces, ya es una idea general y estrictamente, digamos, claro para su aplicación. Clasificación. Los pasivos u obligaciones pueden clasificarse considerando los siguientes aspectos. Inciso A, por su vencimiento. Por su vencimiento, el pasivo puede ser pasivo corriente o a corto plazo, como también pasivo no corriente o a largo plazo. Por naturaleza de la obligación o por la naturaleza de la obligación. Pasivos comunes, pasivos sociales y laborales, obligaciones fiscales, pasivos contingentes y créditos diferidos. Créditos diferidos, creo que es lo único que más o menos puede ser raro para ustedes, son los ingresos percibidos por adelantado. ¿Ya? Por el origen de sus operaciones. Pueden ser cuentas o pasivos comerciales, financieros o financieras y otras obligaciones. Por su forma de constitución. Pueden ser obligaciones simples, las famosas cuentas por pagar, obligaciones documentadas, llámense documentos o pagarés, obligaciones con garantías, como son las hipotecas, y, ya tenemos, y con todo ello tenemos lo que es la clasificación de las obligaciones o pasivos. Reglas de evaluación, cómo se deben evaluar. Adeudos, relacionados a adeudos, a las obligaciones, ¿no? Se toma la obligación en el momento de tomar posesión de mercaderías o recibir servicios, las famosas cuentas por pagar. Proveedores, se registran el pasivo deduciendo el descuento comercial, pero sin deducir el descuento por pronto pago. Entonces, eso también ya hemos comentado cuando estábamos viendo el tema de inventarios, ¿no? Cuando te vendo a 30 días plazo va con una tasa de interés del 5%. Si me pagas en los primeros 15 días, no me pagas el interés, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Estimaciones, cuando se puede determinar con exactitud el importe del desembolso que se tiene que realizar, como gratificaciones, vacaciones, salarios, aportes al seguro social, garantías, incentivos, etc. Participación de las utilidades. Es una obligación cuya aplicación es a resultados acumulados, ¿no? Cuando hay dividendos por pagar, por ejemplo, ¿no? O utilidades por pagar que están registrados en las cuentas corrientes de los socios. Documentos por compra, conoce cuando se adquiere el activo, ¿no? Puede ser que hayamos adquirido un vehículo y nos han hecho firmar 12 letras. Entonces, vamos a ir amortizando cada letra de acuerdo a su vencimiento. Entonces, a eso se refiere documentos por compras. Pasivos por financiamiento. Se registra por el importe total del crédito obtenido y cargando el importe por intereses a resultados y acreditando en contrapartida la obligación devengada por este concepto.
¿no? En este caso se refiere a los préstamos, que puede ser un préstamo simple bancario o puede ser un préstamo hipotecario. Y de corresponder, como dice ahí, también hay que mostrar su obligación accesoria. Y la obligación accesoria es los intereses en el caso de préstamos, ¿no? Y cuando se tiene que calcular esa obligación accesoria, implica también que hay que llevar al estado de resultados como gasto el importe del interés calculado. ¿Ah? Entonces, me parece que no requiere mayor explicación. Pasivos en moneda extranjera o con mantenimiento de valor. Se debe convertir a moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de balance. No hay mucho que explicar. Pero, André quiere irse en avión. Pasivo por emisión de obligaciones. Deberá presentar el importe a pagar por las obligaciones emitidas de acuerdo con el valor nominal de los títulos. Los intereses se registran como pasivo conforme se vaya a devengar. Este puntito se refiere a los bonos o debentures, que vamos a estudiarlo más adelante, pero ahí se describe en forma sucinta lo que es una obligación que emite la sociedad o empresa. Presentación en el balance general. Por razón de su pronta o inmediata exigibilidad, el pasivo a corto plazo debe presentarse como primero de los grupos del pasivo en el balance general. Es importante presentar por separado los adeudos a favor de proveedores por adquisición de bienes y servicios. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, primero, si es a corto o a largo plazo, ¿no? Segundo, por la naturaleza de la obligación. Y se debe presentar por separado, dice, cuando es por adquisición de bienes y servicios. Entonces, eso lo registraré en la cuenta proveedores, o si no, en la cuenta cuentas por pagar comerciales. ¿Está claro? Ahora, si es por otros conceptos, entonces será otras cuentas por pagar directamente. Ya. Ahora, continúa. Cuando se tengan saldos deudores, es decir, teníamos una obligación y las obligaciones por su Es naturaleza que yo digo siempre van a que tener un la saldo persona igual no acreedor. ayudará. ¿Por qué no está ayudando a nosotros? A ver, Cristina, apague su micrófono. Lo malo del ballet es que todos los días. A ver, por favor, Cristina, apague su micrófono. Ay, perdón. Bien, sigamos. Indicamos que por su naturaleza las cuentas por pagar u obligaciones tienen siempre un saldo acreedor, pero muchas veces puede tener un saldo deudor y en ese caso hay que reclasificarlo. Hay que hacer un ajuste. Hemos pagado por demás. Entonces, esa demasía que hemos pagado tiene que convertirse en activo. Entonces, si hemos pagado a un proveedor en exceso, entonces lo convertiremos como anticipo a proveedores. Si hemos pagado a otro en exceso, será únicamente una cuenta por cobrar u otras cuentas por cobrar, por la diferencia pagada en exceso. Entonces, decía, ¿no? Cuando se tengan saldos deudores, los mismos deberán ser objeto de reclasificación en las cuentas de activo apropiadas, dependiendo del origen y naturaleza del mismo. Entonces, ya está explicado. Los pasivos por financiamiento bancario a corto plazo deberán presentarse por separado de aquellos que tengan un plazo mayor. Tengo un préstamo de $5,000 por 5 años. Cada año tengo que pagar $1,000. Entonces, este año, al final, voy a mostrar por pagar solamente $1,000. Y los 4,000 que falta, lo voy a mostrar como pasivo a largo plazo. Los $1,000 será pasivo a corto plazo. ¿Ya? El pasivo a largo plazo deberá presentarse por separado. Eso es obvio. No puedo mezclar. ¿Por qué?
Cuando se hace la evaluación financiera de la empresa, uno de los procedimientos es determinar el capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, imagínense, si no voy a clasificarlo bien, en el pasivo corriente pongo las cuentas por pagar un préstamo bancario a 5 años. Entonces, eso me va a distorsionar toda la información. El capital de trabajo va a estar subvaluado, etc. ¿No? Sigamos. Pues dice, el pasivo a largo plazo deberá presentarse por separado. Los pasivos a favor de compañías afiliadas, a favor de accionistas o funcionarios, deberá registrarse por separado, ¿no? Como por ejemplo, dividendos por pagar, ¿está claro? O lo que hemos estudiado, envíos a las sucursales, remesas a las sucursales, etc., por separado. Cuenta corriente sucursal, ¿no? Puede ser a las empresas subsidiarias, pero nosotros no hemos estudiado subsidiarias porque eso es contabilidad de corporaciones y generalmente se los tienen que estudiar en contabilidad internacional, que eso lo van a ver en tercer año con lujo de detalles con su profesor de contabilidad internacional. Ahí se habla de compañías afiliadas. Luego, acreedores diversos o pasivos acumulados. Se agrupan en un solo total en caso de contener algo importante por separado. Se presenta una información detallada, ¿no? Ahí puede ser otras cuentas por pagar. En esa cuenta se puede consolidar todos esos otros acreedores. Luego, pasivos por obligaciones tributarias deben presentarse por separado, ¿no? IP por pagar, IUE, débito fiscal o IVA por pagar, según corresponde. Retenciones IUE, retenciones IP. ¿Está claro? Los intereses devengados que no se encuentren registrados en el pasivo deberán excluirse para fines de presentación, compensándolo con el mismo saldo que por el mismo monto se encuentren incluidos en cargos diferidos. Entonces, los intereses devengados por el principio de corte o periodificación, hay que calcular los intereses aunque no sea su vencimiento en esa fecha. Todo gasto o ingreso anterior y hasta la fecha de cierre debe ser reconocido en el periodo contable que se está finalizando. ¿Claro? Aunque se pague, o bueno, aunque no se pague ni se cobre. Eso se llama devengar. Y al hecho de anotar el importe que corresponde al periodo se llama realización. Bien. Pasivo contingente. Comprende obligaciones relacionadas con transacciones pasadas u otros sucesos que pueden suscitarse como consecuencia de hechos futuros posibles, pero aún improbables. Si esta probabilidad se presenta realmente, el pasivo existe y es por lo general corriente. Entonces, el pasivo contingente está sujeto a la ocurrencia de algún evento, de una condición. Si no ocurre eso, no hay pasivo, ¿no? Como por ejemplo el caso de el descuento de letras en un banco. Se acredita un pasivo contingente. Estará ahí hasta la fecha de vencimiento. Si en el vencimiento el deudor paga, entonces no hay pasivo. Si no paga, renace para la empresa ese pasivo y el banco nos cobra. Y nosotros tenemos que buscarlo al cliente para cobrar lo que el banco nos ha cobrado. ¿Está claro? Créditos diferidos. No son obligaciones, pero que se reconocen y se miden de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En este caso, los ingresos percibidos por anticipado. Pondremos acá.
Pasivo corriente. Son las obligaciones que tienen que ser canceladas en el curso de una gestión contable, mediante el desembolso de efectivo o la prestación de un servicio. O sea, se mostrará como pasivo corriente o pasivo a corto plazo aquellas obligaciones que existen a la fecha de cierre de gestión contable y que tienen que realizarse, es decir, pagarse antes de la próxima fecha de cierre de gestión. Para eso se clasifica como pasivo corriente. Son obligaciones que se espera liquidar con la utilización de recursos existentes, apropiadamente clasificados como activo corriente, o con la creación de otros pasivos corrientes. Entre los pasivos corrientes más comunes se podrían citar a cuentas y documentos comerciales por pagar, depósitos o anticipos recibidos de clientes, como por ejemplo garantía por envases, documentos financieros por pagar, sobregiro bancario, obligaciones laborales y sociales, impuestos y retenciones por pagar y otros pasivos estimados. Pues como pueden apreciar, es un tema cortito. No os requiere mucho, casi modelos ni modelos de registros, porque ya los conocemos, ¿no? Tal vez esto de depósitos o anticipos recibidos de clientes. ¿Cuál más? Obligaciones sociales laborales, voy a estudiar con la planilla de sueldos. Impuestos y retenciones, ya sabemos. Otros pasivos estimados, casi no hay, ¿no? Podríamos poner como ejemplo depósitos o anticipos de clientes. Y sobre giro bancario repasaremos. Entonces, yo me voy a diseñar un formato de registros contables. Entonces, esperen un momentito, ¿ya?
Bien, chicos, pueden apreciar lo que tenemos en la pantalla, es el modelito de registros o de diarios. Sí, licenciado. Vamos a ver entonces un modelito para depósitos en garantía. Ya, muchas veces nuestra empresa vende, digamos, algún artículo, pero ese artículo tiene que ir en envases. Y los envases, algunos pueden ser retornables y otros pueden ser no retornables. Por ejemplo, el caso de las gaseosas o cualquier otro tipo de bebida. ¿No? En el caso de las gaseosas o cualquier otro tipo de bebida, hay pues envases retornables y no retornables. Cuando hay envases no retornables, eso va sumado al costo del producto. Como no va a retornar, ya no se espera nada. Pero cuando hay envases retornables, eso no va a formar parte del costo, sino que el cliente viene con sus propios envases y le entregamos el producto y no hay nada. Pero ¿qué ocurre cuando el cliente dice, quiero comprar el producto, pero no tengo envases? Y les dejaré cierta cantidad de dinero en garantía. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, son botellas especiales. Cada botella a mí me cuesta, por decirles, 5 bolivianos, porque son botellas especiales. ¿Cuántas botellas está llevando? 100. Como me cuesta 5 bolivianos cada botella y me tiene que devolver como garantía, le voy a pedir 500 bolivianos. Entonces, eso se denomina depósitos en garantía. ¿Está claro? Entonces, vamos a hacer un ejemplito para ese caso en un asientito. Entonces, será este mi asientito. Y diré, efectivo y equivalentes. Subcuenta, digamos, caja. Efectivo me ha dejado. Entonces diré, en este caso, que me está dejando efectivo y o en este caso efectivo por concepto de los envases, ¿no? Depósitos en garantía, ¿no? Puede ser, o si no, garantía por envases únicamente. ¿Cuánto me está dejando? Bueno, pusimos el ejemplo de 500 bolivianos. Bien, entonces este es el asiento origen. Entonces diremos por la percepción de efectivo en garantía por los envases. Por, digamos, sí, por los envases. Puede ser por 500 envases, 100 envases, qué sé yo. No es problema la redacción de la glosa. Luego, no los devuelve. Y consecuentemente volcamos el asiento nada más.
Acá tenés que poner quién está dejando en garantía. Tenemos señor Pérez. Ya. Acá igual pondremos señor Pérez, vamos a devolver su garantía. Y todo acabó sin ninguna novedad. Los 500 bolivianos. ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Sacaríamos por la devolución del efectivo recibido por garantía en calidad de garantía, le ponemos, ¿no? Por la redacción es feísima. Entonces ahí se acaba mi caso de depósitos en garantía. Ahora veamos un sobregiro bancario. Ya, tenemos acá Banco Santa Cruz. Banco Mercantil, ¿no? Mercantil Santa Cruz. Ya. Supongamos hemos hecho un depósito, como dijimos hace rato, de 100.000 bolivianos. A esa fecha nuestro registro de 100.000 bolivianos será en la cuenta corriente bancaria, Banco Mercantil Santa Cruz. Podemos abonar, qué sé yo, 52.000. ¿Y mi saldo cuánto va a ser? 48.000. Puedo emitir cheques todavía hasta 48.000. Pero he emitido cheque, digamos, por, a ver, 60.000, 65.000, digamos. Y tenemos ahí Banco Mercantil Santa Cruz con un saldo de 17.000 negativo. Entonces, esto no puede ser. No puede ser. Entonces, nos hemos sobrepasado en 17.000. Y el banco nos ha permitido. Entonces, como nos ha permitido el banco,
y llega a la fecha de presentación de estados financieros y con ese saldo se presenta negativo de 17,000. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer el siguiente asiento de ajuste para regularizar eso, porque no puede haber bancos con saldo negativo. Entonces diremos efectivo y equivalentes. Acá diremos Banco Mercantil Santa Cruz. Ya. Efectivo y equivalentes, ¿cuánto? Diré los 17,000. ¿Qué cuenta voy a abonar? Voy a abonar la cuenta adelantos en cuentas corrientes. ¿Cuánto? Los 17,000. Entonces, con eso, mi cuenta Banco Mercantil Santa Cruz va a quedar en 0. Entonces, este es el asiento de ajuste. Cuenta de activo, o mejor dicho, cuenta de activo, cuenta de pasivo. Nace la obligación de pagar estos 17,000. Y digamos, en una fecha posterior, hago un depósito. ¿Ya? Entonces, diré, voy a debitar adelantos en cuentas corrientes por 17,000. ¿Está claro? Y voy a abonar 17,000 a efectivos y equivalentes. Entonces, si he depositado 17,000, en mi banco voy a volver a tener los 17,000. ¿Está claro? Es decir, he pagado los 17,000. Entonces, para reconocer el pasivo, creo adelantos en cuentas corrientes pasivo. Y luego pago. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Está claro. Sí, licenciado. Ya, ahora sí he escuchado. Esto no he escuchado. Entonces, no hay mucho que decir. Son muy sencillos los asientitos de pasivo a corto plazo. Entonces, a ver, ¿qué más? Pero acabaremos esto.
Ya. Veamos, a ver qué más podemos explicar acá. Cuenta y documentos comerciales por pagar, sabemos. Depósitos, anticipos de servicios de clientes, ya hemos explicado. Documentos financieros por pagar, letras por pagar, documentos por pagar, ya sabemos. Sobre giro bancario hemos hecho. Obligaciones laborales y sociales, vamos a verlo cuando veamos el tema de planilla de sueldos. Impuestos y retenciones, ya sabemos. Otros pasivos, bueno, no hay mucho que decir. Pues con esto acabaríamos nuestro tema relacionado al pasivo a corto plazo. Les voy a pasar por WhatsApp lo que hemos, estos dos modelitos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, quedamos acá. Tenemos el siguiente tema también. ¿Cuál es el siguiente tema? Creo que es pasivos sociales y laborales, ¿no? Obligaciones sociales y laborales. Ese tema lo vamos a avanzar el día martes. ¿Está claro? Sí, licenciado. Licenciada. Sí, Lice. Quedamos acá. Pueden descansar. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Les paso por WhatsApp. Van a imprimir lo que les voy a pasar por WhatsApp.